Muy buenas tardes, estimados hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Vamos a dar inicio pues a la asamblea de adoración de la iglesia de San Nicolás de los Garza. Bien, vayamos al Salmo 136. Vamos a continuar allí la lectura que siempre tenemos antes de dar la oración de apertura o de inicio de los actos ya formales de la asamblea de culto, para así alabar, glorificar, adorar al Todopoderoso, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Salmo 136. Vamos a continuar a partir del versículo 13. A partir del versículo 13. Aquí se habla de alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es, ¿qué cosa? Su misericordia, esta virtud divina. Dice el verso 13, al que dividió el mar, hablando de Jehová, en partes. Alabadle porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él. Alabadle porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo. Alabadle porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, y a Og, rey Basán, y dio la tierra de ellos en heredad porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo porque para siempre es su misericordia. Alabadle. Verso 23. Él es el que a nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad, glorificar, enaltecer al Dios de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos de alabarle? Porque para siempre es su misericordia. Muy bien, vamos a, después de haber hecho lectura de este salmo, donde se exhorta, se alienta, se anima a los hijos del gran Rey de Dios, a sus siervos, a alabar, glorificar al Señor por las obras buenas y justas que Él hace, y en particular en este salmo, porque para siempre es su misericordia. Vamos a orar para dar inicio a los actos de adoración. Amado Padre y Señor Dios que estás en los cielos, en los méritos eternos y divinos de tu Hijo Jesús, nos acercamos en esta oración ante tu presencia, invocando tu santo ser, rogando de tu atención, Padre, para
agradecerte por la bendición que nos da de que podamos estar aquí, bien, en este lugar, para adorarte, a ti, a tu Hijo, en unión con el Espíritu Santo. Gracias por Él, Padre, por lo que ha hecho en favor nuestro. Por ese grande amor, como dice Juan 3:16, que nos tuviste desde la eternidad. Y por medio de Él expresaste tu gran misericordia, por la cual hoy te alabamos. Gracias porque podemos recordar lo piadoso, lo clemente, lo indulgente, Señor, compasivo que eres para con nosotros, a través de tu Hijo. Así, Padre, te glorificamos y te damos gracias y te pedimos que seas con nosotros y recibas en olor grato nuestra adoración. En el nombre eterno, santo, aquel que es Dios y que está sentado a tu diestra, así oramos, Padre. Amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, que ya llegó estamos ahorita pues en el momento, en el tiempo de la enseñanza, el sermón, para edificación espiritual nuestra. Y les decía que vamos a continuar con el tema general, que es las virtudes de Dios. Las virtudes de Dios. Vamos a continuar adquiriendo conocimiento, sabiendo, perfeccionando nuestro conocimiento y entendimiento, nuestra fe acerca de estas cualidades maravillosas y dignas de alabanza, de gloria, como el apóstol Pedro ha dicho, las excelencias morales del Altísimo, sus beneficios, sus bondades, sus bendiciones y efectos positivos en nosotros, para con nosotros, sobre nosotros, estas virtudes de Dios. Estamos en la misericordia de Dios, la segunda parte. La misericordia de Dios, la segunda parte. El domingo pasado estudiamos la primera parte. Esa primera parte estuvo basada en el Antiguo Testamento. Ahora la segunda parte en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Recordemos que la misericordia es compasión, es conmiseración, es piedad, es clemencia. Esta palabra es compuesta de misery, que quiere decir miseria, desdicha, desamparo, desgracia. Y cordia, es decir, corazón, más específicamente los sentimientos o pesares por las tragedias de otros. En este caso, el corazón de Dios, que se duele, que siente pesar por nuestra miseria, nuestra desdicha, nuestra desgracia de estar en pecado. Entonces Dios tuvo estos sentimientos. Él, inclinó su corazón. Él puso su corazón. Él no fue indiferente ni indolente a nosotros y tuvo misericordia de nosotros. Ahora vamos a ver desde el Nuevo Testamento cómo se habla, cómo se describe acerca de los beneficios y los efectos de la misericordia de Dios para con el hombre, Número uno, fíjense. Vamos a escuchar
el siguiente enunciado, número 1. Por el ruego, la súplica, por la humillación y el reconocimiento de su soberanía, el Señor Jesucristo, teniendo misericordia de los inmundos, limpia, ¿qué cosa? Y a quienes limpia a todo hombre su lepra espiritual, esto es el pecado. Fíjense, aquí vamos a ver el caso, ¿no?, de un hombre que le rogó, que fue humilde, se humilló y reconoció la soberanía del Señor, su autoridad, su poder, su señorío. Y bueno, él imploró de misericordia para que fuese limpiado de su lepra. En esa ocasión, su lepra externa, su vileza, su inmundicia externa. Pero la aplicación que yo quiero darle a este pasaje es a la inmundicia, a la vileza interna, a nuestra lepra espiritual, que es el pecado. Vayamos a Marcos capítulo 1. Evangelio de Marcos capítulo 1. Versículos del 40 al 42. Fíjense. Dice la Escritura: vino a Jesús un leproso. Fíjate, Saúl, Marcos 1, del 40 al 42, dijo. Vino a Jesús un leproso, rogándole, lo que ya mencioné, viene suplicándole, implorándole. E hincada la rodilla, fíjense, se humilló, le dijo. Aquí está el reconocimiento de su soberanía. Si quieres, porque pues ya depende de él, ¿verdad? Si quiere, reconoce su soberanía. Si quieres, puedes limpiarme, puedes hacer esto si quieres. ¿Y Jesús qué dijo? Noten, dice el texto, y Jesús, explicando Marcos, teniendo misericordia de él, compasión, clemencia de este hombre, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, ahí está, ejerció su soberanía el Señor por la petición de este hombre, según su voluntad. Y como quiso, se hizo, se limpio. Y así que él hubo hablado, noten, su palabra todopoderosa, su orden, al instante la lepra se fue de aquel. ¿Y cómo quedó? Limpio por la misericordia. Fíjense el efecto que hubo, la bendición, Dani, y el efecto que hubo en él. Fue limpio, Antonio, fue limpio de su lepra, así como hoy nosotros, los hombres, pueden ser limpios de sus pecados por la misericordia del Señor. Qué expresión tan llena de poder, ¿no? Quiero ser limpio. O sea, fíjense, ¿no? Qué expresión tan llena de su soberanía. Quiero ser limpio. Y al instante quedó limpio. Número 2, fíjense, la misericordia del Señor, al perdonar nuestra gran deuda, mueve, impela, ¿sí? Conduce, encamina al hombre a dar ¿qué cosa? A dar aquello que él también ha recibido del
Señor, a impartir esto. ¿Qué es esto? Misericordia y perdón al pecador, al cristiano arrepentido, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Aquí lo que vamos a ver en Mateo capítulo 18, vayamos a Mateo 18. Lo que vamos a ver aquí es que el maestro allí emplea una parábola de un amo, su siervo y el siervo que tenía un consiervo. Y el siervo le pide a su amo que tenga paciencia de él, que le va a pagar, que tenga misericordia. Y el amo tuvo misericordia del siervo. Sin embargo, el siervo no tuvo compasión de su consiervo, Y ese es el punto. Cuando un hermano, cuando un cristiano nos ofende y está arrepentido, pues nosotros debemos, ¿verdad? Si está arrepentido y da frutos dignos de arrepentimiento, nosotros debemos impartirle misericordia porque nosotros la recibimos y nuestras deudas eran aún más grandes, eran mayores ante Dios. Mateo 18 del 32 al 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Fíjense, ¿por qué cosa? Porque me rogaste. Ahí está, como el leproso que le rogó al Señor que lo limpiase. ¿No debías, no tenías tú la obligación también de tener, qué cosa? Tener misericordia de tu consiervo? ¿Cómo? Ahí está, como yo tuve misericordia de ti. En otras palabras, así como yo te di esto, pues tú también debías dar esto. Entonces el punto aquí, estimados hermanos, es que cuando se comprende, cuando entendemos cómo la misericordia de Dios perdonó nuestra gran deuda impagable para con el Señor, entonces eso nos mueve o nos debería mover, encaminar para dar a otros lo mismo, para impartir misericordia. Número 3. Una pregunta, fíjense, número 3. ¿A qué motiva la misericordia del Señor? En aquellos, ¿en quiénes? En aquellos que no son judíos de nacimiento, es decir, los gentiles. ¿A qué cosa nos alienta, nos anima, nos motiva, nos impulsa la misericordia del Señor? Particularmente a cierta clase de personas, a quienes a nosotros, los no judíos de nacimiento. Fíjense esto. Aquí el siguiente pasaje de Romanos capítulo 15. El apóstol, Romanos capítulo 15, el apóstol allí va a hablar acerca de los gentiles, de los no judíos, es decir, y espero yo nos identifiquemos. O sea, está hablando de los mexicanos, colombianos, venezolanos, norteamericanos, chilenos, europeos, rusos, de todas aquellas personas que no son judíos de nacimiento. Por lo menos nosotros aquí que estamos en México, yo que soy venezolano mexicano, tengo
doble nacionalidad, es decir, soy doblemente gentil, por decirlo, ¿verdad? ¿A qué nos motiva la misericordia del Señor? A nosotros los gentiles en particular. Romanos capítulo 15, versículo del 9 al 11, dice el santo apóstol Pablo de la siguiente manera. Para que los gentiles, ¿qué cosa? Para que los gentiles, fíjate Sofi, para que los gentiles como tu hija, como yo, glorifiquen a Dios. ¿Por qué causa? Por su misericordia, por su compasión, por su clemencia para con los gentiles, como está escrito. ¿Qué se dijo? ¿O qué dijo Dios? Por tanto, yo te confesaré el Mesías entre los gentiles, su comunión con nosotros. Por eso somos la iglesia de los gentiles de Cristo, como habla el Nuevo Testamento. Somos la iglesia de Cristo, pero estamos compuestos de no judíos aquí, por ejemplo. Yo te confesaré, Padre, el Mesías, entre su comunión con los gentiles. ¿Y qué más? Y cantaré a tu nombre, obviamente, junto con ellos. Es la comunión del Hijo que nos ha hecho aptos, nos ha permitido ahora tener comunión con el Padre. Y otra vez dice, fíjense, a esto nos motiva la misericordia del Señor, a nosotros los no judíos de nacimiento, a glorificar a Dios por su misericordia. Y también dice, alégrense mexicanos, colombianos, venezolanos, chilenos, europeos, africanos, todos los no judíos, alégrense, alégrense con su pueblo, es decir, con los judíos. Y otra vez, alabad al Señor, quienes todos los gentiles, y magnificadle, háganlo grande, háganlo magnífico, háganlo magno, es lo que quiere decir. Háganlo magno, grande, grandioso, majestuoso, enaltézcanlo al Señor. ¿Por qué causa? Por su misericordia. ¿Quiénes? Todos los pueblos. Por eso estamos aquí. Porque este es nuestro culto eclesiástico, colectivo. Pero también está nuestra adoración personal de todos los días, de día en día. Entonces, hay razones para alegrarnos. Hay razones, a esto nos motiva la misericordia del Señor para alegrarnos, para alabarle, para magnificarle, para glorificarle por su misericordia. Porque antes no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo del Señor. Número 4. Escuchen el siguiente enunciado. Número 4. A pesar de nuestra indignidad, la inmensidad e inagotable misericordia del Señor, junto con ¿qué? Con otras virtudes de Él, con su amor, como ya estudiamos, junto con su gracia, que lo vamos a estudiar después de esta, nos salvó. Nos salvó dándonos vida. Esto es la salvación. ¿Qué es la salvación? Dándonos vida. No solamente ahora, vida espiritual, vida abundante en Cristo, sino vida eterna también. Nos salvó dándonos vida juntamente con Cristo. ¿Queremos nosotros tener una definición de lo que es la misericordia? Creo que este pasaje nos da una definición buena, adecuada, precisa de lo que es la misericordia. Efesios capítulo 2, fíjense. Miren, a pesar
de nuestra indignidad, de que no éramos nada dignos, sin méritos. La misericordia del Señor fue inmensa e inagotable, rica. Su amor, su gracia nos salvó. Increíble, maravilloso. ¿Cómo no vamos nosotros los no judíos, a alegrarnos por esto, a alabar al Señor y glorificar al Eterno, al Altísimo por ello? Dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 de la siguiente manera. Pero Dios, el contraste, hermanos. La palabra pero indica contraste. Ahora les voy a decir una diferencia, algo distinto, algo que hizo Dios, distinto y para bien de todos nosotros. ¿Qué cosa? Pero Dios, es decir, a diferencia de lo que éramos, a diferencia de que estábamos muertos en nuestros pecados, Dios, que es rico en misericordia, rico en ello, en esto, en esta virtud, es rico. Fíjense, es rico sí, pero ¿en qué? En esto. Fíjense bien, Él es rico, sí, pero ¿en qué? En esto. Por eso es inagotable su misericordia. Por su gran amor con que nos amó desde la eternidad pasada, y aún en la eternidad futura, Dios nos amó y nos seguirá amando. Porque de tal manera amó, noten el pretérito, el pasado. ¿Desde cuándo nos amó Dios? Desde la eternidad, y desde esa eternidad Él predestinó el plan de salvación. Lo hizo por amor, porque nos amó, aún estando nosotros muertos. ¿Muertos en qué? En pecados. Aquí viene. Nos dio vida, vida espiritual, vida eterna, pero subrayen, juntamente con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí tenemos una definición de lo que es la misericordia. Misericordia aquí nos salva, pero nos salva juntamente con Cristo. ¿Qué significa ser salvo por gracia? Es tener vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa ser salvo por su misericordia, su rica misericordia? Es tener vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa que Él nos haya amado con su gran amor y nos salvó? Significa tener vida juntamente con Cristo. Fíjense estas bendiciones y la consecuencia de esta bendición, de su misericordia, que siendo Él rico en ella, rico el Señor en misericordia, nos salvó, dándonos vida juntamente con Cristo. Eso significa ser salvo por su misericordia. Número 5. Fíjense, número 5. Aun cuando pudimos, fíjense, aun cuando pudimos individualmente haber hecho algo bueno y recto en nuestra vida pasada sin Cristo, Dios nos ofreció y nos otorgó la salvación. Él nos ofreció y otorgó la salvación. No por qué. No por qué causa. No porque hayamos hecho algo bueno y recto, sino por su misericordia.
Vayamos a Tito, capítulo 3. Fíjense qué punto tan interesante este. Por eso es por gracia. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Dios obsequió la salvación en Cristo. Pero no lo hizo, fíjense. Dios no te salvó a ti personal e individualmente, a mí personal e individualmente, porque la salvación es personal e individual. No lo hizo, no perdonó mis pecados, no me salvó, porque en mi vida pasada sin Cristo, antes, por ejemplo, en mi caso, antes de mis 18 años, que yo me bauticé a los 18 años, Él no me perdonó, no me otorgó la salvación porque yo haya hecho algo bueno y recto en esa vida sin Cristo. No es una deuda que Él tenía para conmigo. Porque Él dijo, Luisa, desde los 11 años hasta los 18, pues se ha portado bien, entonces merece. No. Dice Tito capítulo 3, verso 5. Tito 3, 5. Este es uno de los pasajes que más le encanta a mi esposa. Cada vez que lo leo siempre me acuerdo de Susana. Voy a leer una versión del Nuevo Testamento de Tito 3:5 para comprender el enunciado anterior. Fíjense. Él nos salvó, dice Pablo. Sí, somos salvos en Él. Él lo hizo posible. Pero no lo hizo por lo siguiente. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, y yo agrego, hecho en nuestra vida pasada sin Cristo. No. Nos salvó, Él nos salvó ciertamente por su misericordia. Nos lavó, nos limpió como al leproso, nos quitó la inmundicia, la vileza, en un sentido metafórico, toda la suciedad del pecado, todo ello. Y aquí dice, nos lavó. ¿Qué significa que nos lavó? Significa que quitó nuestros pecados en ese sentido. Y además de eso, dice Pablo, nos dio, ¿qué nos dio? Un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo, que ha sido el agente de ese nuevo nacimiento por su palabra revelada, porque es por la palabra que renacemos, el Evangelio de Cristo. Pero fíjense la virtud de Dios aquí, que es la que está bajo consideración en cuanto a nuestra salvación. ¡Qué bendición! ¡Qué bondad de Dios! ¡Qué bueno para nosotros que su misericordia hizo posible que nos salvara, nos lavara y nos diera un nuevo nacimiento y como efecto, Saulo, hijo, papi, como efecto una vida nueva en Cristo. Una vida nueva. Todo por su misericordia. Número 6. Ya entramos en la recta final del sermón. Número 6. Una pregunta. Fíjense. ¿Para qué propósitos? Fíjense bien. ¿Para qué propósitos? La gran misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Propósitos. Para hablar el sentido de meta, una meta, ¿verdad? Una meta, un fin. Hay propósito.
Hay un libro que se vendió mucho que se llama Vida con propósito. Bueno, no hay otra vida con propósito sino la que nos da Cristo, como hemos estudiado, Antonio, ¿verdad? Cristo nos da propósitos, Sofía, de vida, hija. Si tú tienes algún propósito para tu vida, Dani, como personas, está bien, pero hay un propósito mayor que como estudiamos la semana pasada, su valor es mayor. Así que ¿para qué propósitos la misericordia de Dios nos ha hecho nacer de nuevo? Primera de Pedro capítulo 1, fíjense. Primera de Pedro capítulo 1. ¡Qué bendición! ¡Qué cosa tan maravillosa, tan buena! Vivir en este mundo con propósito. Tengo este propósito, esta meta, este fin, este plan. Dios me ha concedido, me ha prometido por su misericordia, porque es lo que estamos estudiando, esta virtud divina, que al nacer yo de nuevo en Cristo, Él me ha dado el propósito de algún día ir al cielo. Nos prometió y nos dio esa esperanza de algún día ir al cielo. Noten, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, noten, ¿qué hizo? Nos hizo renacer, un nuevo nacimiento ahí está el propósito, esa palabra, la palabra para es una preposición que indica propósito. En este pasaje, ¿para qué cosa nos hizo renacer? ¿Para qué nos bautizamos y nos hicimos cristianos, Sofi? Fíjate, ¿para qué, hija, decidimos o deciden los hombres hacerse cristianos? Para una esperanza viva, vive, real, por el que vive, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, o sea, porque Él vive. Para propósito, noten, subrayen, para propósito, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ya está allí, como cuando uno sale de viaje y uno hace una reservación, ¿no? de un hotel. Llega al hotel y ya está apartada, ya está reservada, ya está destinada esa habitación. Pues el cielo ya está reservado, ya está apartado, destinado para nosotros, los cristianos. Hicimos una reservación celestial en la casa del Señor. Y ya ven, ¿verdad? Si son reservaciones de vacaciones, pues anda uno todo motivado y esperando que llegue el día, todo animado, y sale de viaje y llega al hotel, y si el hotel es bonito, no, pues ya, ¿verdad? Entonces su misericordia, su gran misericordia, su compasión, su clemencia, su piedad, te dio propósito. Te dio propósito a ti y a mí. Nacimos de nuevo en Cristo y nos dio propósito. ¿Qué cosa? La esperanza de la vida eterna en los cielos. Número 7. ¿Hasta qué punto? Fíjense esto. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tanto hizo el Señor? ¿Qué tanto? La pregunta indica dimensión, ¿verdad? ¿Qué tanto en esa dimensión? ¿Cuál fue su dimensión? Su medida. ¿Qué tanto hizo el Señor a favor
y en beneficio nuestro para Él mostrarnos su misericordia. Fíjense la pregunta. ¿Qué tanto hizo? ¿Hasta qué punto el Señor hizo para favorecernos, para beneficiarnos, para mostrarnos que Él es misericordioso? Según Hebreos capítulo 2, verso 17, la Escritura dice que Él se hizo semejante a los hombres. El Verbo divino, el autoexistente Verbo, el eterno Hijo, se hizo hombre, noten Hebreos 2:17, para morir, para interceder, para expiar nuestros pecados. Es decir, para hacer la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Eso quiere decir, se hizo hombre, plenamente hombre. El Verbo divino se hizo hombre, adoptó, añadió, incorporó esta naturaleza, la humana, para venir a hacer ¿qué cosa? ¿Con qué propósito se hizo humano el Hijo de Dios? Según este pasaje, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. O sea, él iba a interceder y a ofrecer el sacrificio para expiar los pecados del pueblo. Entonces, según este pasaje, Dios mostró que es misericordioso cuando su Hijo se hizo un ser humano y cumplió el oficio de sumo sacerdote, de aquel que intercedía ante el Eterno y ofrecía el sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo. Imagínense, vino a este mundo a morir y a interceder por nosotros ante el Altísimo. ¿Queremos saber que Dios es misericordioso? Lo muestra con respecto a la encarnación del Verbo, de su Hijo, para este propósito, para morir por los pecados. Penúltimo, número 8, penúltimo punto, una pregunta. ¿Qué significa que Dios sea propicio al pecador? ¿Y qué efectos hay en el pecador por causa de su propiciación? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la Escritura cuando habla de que Dios sea propicio al que ha pecado? ¿Y cuáles son los efectos que llegan a ocurrir en ese pecador? Porque Dios ha sido propicio a ese que ha pecado. Vamos a ver esto en Lucas capítulo 18. Evangelio según Lucas capítulo 18. Versículo 13 y 14, y voy a leer una versión que tengo aquí del Nuevo Testamento. Lucas 18, versos 13 y 14. Fíjate, Saúl, fíjate. Es la parábola del fariseo y el publicano. Dice el Señor, en esta ilustración de esas realidades y verdades espirituales de los hombres y ante el Altísimo, el Eterno, ilustra estas cosas así, con esta parábola. Dice, el maestro dice, más el publicano. ¿Vieron que esa palabra más, viste Dani, que no tiene acento porque hay un más con acento?
que tiene que ver con abundancia, y este más, no, este es un más como el pero. Es un contraste. Lo que está diciendo Jesús es, a diferencia del fariseo, el publicano, bueno, él era distinto, él era diferente. ¿Y en qué sentido él era diferente, distinto al fariseo? Dice que estaba en pie allá lejos. Eso es lo primero, lejos del lugar de oración. Tal vez porque no se sentía digno de estar cerca de ese lugar piadoso y santo, ese lugar allá en el templo, cuando existía, pues. Dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Parece que oraba como nosotros, que inclinamos nuestro rostro, ¿verdad? Y miramos al piso. Sino que se daba golpes de pecho diciendo, fíjense, la Reina Valera dice, sé propicio a mí, pecador. Pero esta versión dice así, Dios, y está en exclamación, Dios, ten misericordia de mí, el pecador, el pecador. Porque es al pecador a quien Dios le es propicio. Eso significa, le es misericordioso. Propiciación, según el Nuevo Testamento, es que Dios es misericordioso con el pecador, perdonando sus pecados, a causa de la ofrenda por el pecado, en este caso de Cristo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, que en Él hay misericordia por el perdón, siendo Él el sacrificio de ello. En este pasaje se sintetiza la propiciación como algo que Dios da, y ciertamente es así. Dios da propiciación, Dios se hace propicio, Dios es propicio, es decir, Él tiene misericordia del pecador. ¿Y qué dijo Jesús? Noten el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, perdonado, declarado justo, inocente, libre de culpa, más bien que el otro, el fariseo, el orgulloso. Porque todo aquel que se ensalza será humillado, mas el que se humilla será ensalzado. Si recuerdan el leproso que se hincó de rodillas y rogó humillado, ten misericordia de mí. Imagínense la escena. Un hombre que había sido segregado por la lepra, y Jesús está pasando cerca, y él está ahí de lejos viendo. Dice, ten misericordia de mí. Y Jesús se acerca a limpiar. Se hinca el leproso, te ruego. Y le dice, si quieres, puedes. Sí, si quieres, Señor, tú puedes. Todo está en que tú quieres. Y dijo Jesús, quiero ser limpio. Igual este hombre, allí con su rostro hacia el suelo, de lejos, diciendo, Señor, sé propicio a mí. Sé propicio. Ten misericordia de ti. Por último, número 9. Una pregunta. ¿En quién? Aquí estamos queriendo saber la identidad de alguien.
la identidad de alguien, de una persona, en quien se plació el Señor manifestar y dar a conocer su gran misericordia, de modo tal, fíjate Sofía, de modo tal, hija, que no hubiera duda que Él está dispuesto a ser clemente, compasivo e indulgente con aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Vieron la pregunta? Queremos saber acerca de la identidad de alguien en quien el Señor se plació exhibir su misericordia, darla a conocer, de tal manera que no hubiera ninguna duda, de que Él es clemente, compasivo y dispuesto a perdonar a todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, único, suficiente, real, verdadero, obedeciendo lo que Él manda para ser salvo en todo. Miren, esa persona, porque la pregunta indaga la identidad de alguien, esa persona no es Jesús. Esa persona es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, su conversión, según él explica, tiene este propósito: que el Señor manifestara su misericordia sobre él y que no hubiera duda que Él es capaz de perdonar al peor de los pecadores si acepta a Jesucristo como su Salvador. Ese es el punto con Saulo. Y Saulo dice: yo soy ejemplo de esto, para que no haya duda que el Señor es clemente. Miren lo que hizo conmigo. Vamos a leer primera a Timoteo capítulo 1. Primera a Timoteo capítulo 1, versículos 13 y 14, y luego el 16. 13, 14 y 16. Dice Pablo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Él era esta clase de hombre. Ustedes sabemos quién fue Pablo o Saulo. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero contraste, a diferencia, a pesar de esto, la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Ahora noten lo siguiente, el 16. Miren lo que dice Pablo. Por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué propósito? Para que Jesucristo mostrase en mí. No dice para que Jesucristo mostrase a mí, sino en. Él se convierte como el ejemplo, el modelo. Mostrase en mi persona, habiendo sido lo que fui, mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Lo que está diciendo Pablo es: miren la clase de hombre que yo era, la clase de pecador, de ser malvado contra Cristo, contra su iglesia. Todo lo que hice era el peor de los peores. En ese contexto dice: el peor de los pecadores. Yo era todo esto, pero la misericordia del Señor vino a mí. Fui recibido
por esa misericordia. Yo acepté, obviamente Pablo aceptó, él creyó y amó, encontró en Jesús fe y amor y fue perdonado. Y luego dice Pablo que Él es la muestra. Él es la muestra de esa clemencia divina. Él es ejemplo de que Dios salva a cualquier hombre que se arrepiente y obedece el Evangelio, que llega a tener fe y amor a Cristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, por su misericordia, Dios puede salvar a cualquiera. Si me salvó a mí, si me recibió a mí, si me perdonó a mí, habiendo sido lo que fui, puede salvar a cualquiera. Yo soy la garantía de ello. Yo soy el ejemplo de ello. Yo soy la muestra de esto, de lo que hace posible su misericordia. Así que si el Señor tuvo misericordia de Saulo, ¿cuánto más de nosotros? ¿Qué hemos aprendido en esta enseñanza acerca de la misericordia del Señor a la luz del Nuevo Testamento? No son todos los pasajes, pero creo que son la mayoría. Aprendimos que su misericordia hace posible que seamos limpiados de nuestra lepra espiritual. Saulo, su misericordia, la del Señor, nos motiva a nosotros los que no somos judíos a alabarle por esa compasión de Él, por esa piedad, por esa clemencia de Él. Jesucristo es la persona, es el medio por quien alcanzamos hoy esa clemencia, esa misericordia para salvación, haciéndonos vivir espiritualmente en Él, juntamente con Jesús. Pero esa vida espiritual no fue dada como una deuda por lo bueno que nosotros pudimos haber hecho personalmente sin Cristo en el pasado. No. Esa vida con el Señor, por su misericordia, fue precisamente porque Él fue propicio a nosotros, fue piadoso, clemente a nosotros. Ha hecho posible que naciéramos de nuevo para cierto propósito, para una esperanza en los cielos, una esperanza viva por la resurrección de Jesús. El Eterno, el Altísimo, por su misericordia, ha sido propicio a nosotros y nos declaró inocente en Cristo de toda culpa. En Él hallamos indulgencia. Él fue indulgente, el Señor, y nos dio garantía de ello. Nos dio garantía de ello con el ejemplo de compasión que Él mostró al peor de todos los pecadores, a Saulo de Tarso, quien fue recibido a misericordia por el Señor Jesucristo. De esta manera hemos por ahora llegado al fin del estudio de la virtud del Señor, de su misericordia. Y me queda muy grabado el ejemplo de Saulo. Por eso lo dejé de último, porque el ejemplo de Saulo
Es la muestra de la misericordia de Dios a los pecadores, aun cuando sean el peor de ellos. Si el Señor por su misericordia perdonó y pudo salvar a Saulo, también lo hará para con nosotros. Él es garantía de ello. Vamos a orar. Amado Padre, en esta oración queremos alabarte y glorificarte por tu misericordia en Jesucristo, por tu clemencia, por tu piedad y porque has sido propicio a nosotros. Gracias, Señor, de corazón humilde, humillados ante ti, por lo que has hecho en favor nuestro sin merecer. Y por esa garantía que hallamos en el ejemplo de aquel hombre a quien perdonaste, siendo el peor de todos, a Saulo. Si tú le has salvado a él, Padre, también nos salvarás a nosotros por tu misericordia. En Jesucristo tu Hijo, el Señor soberano, Rey de reyes y Señor de señores, oramos, Padre, dándote gracias y glorificándote. Amén y amén.